Hola, ¿cómo estás? Quiero saludarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para nuevamente volver a conversar, a reflexionar y a meditar acerca de la palabra del Señor. Y hemos estado hablando precisamente de eso, de las palabras de Cristo, de las palabras de Jesucristo. ¿Quién es Dios con nosotros? ¿Quién vino a mostrarnos aquí en nuestra propia tierra, en nuestro propio planeta, cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Y mostrar el carácter y el amor del Padre. Él vino a mostrarnos cómo era. Y lo vino a decir a través de algunas palabras simples que las conocemos como las historias de las parábolas. Hemos estado en una serie temática relacionada con cómo el Señor nos hablaba y cómo nos mostraba su reino. Y principalmente hemos estado hablando de que Él lo hacía a través de las parábolas. Quiero invitarte a que puedas abrir en tu Biblia, en el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, de Leví Mateo, en el capítulo 18. Busca en el capítulo 18, verso 11, que dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Con el mensaje de este versículo vamos a orar al Señor para que nos pueda conducir y podamos entender el mensaje de, de esta parábola muy hermosa que te voy a explicar después de la oración. Querido Padre Celestial, gracias primero que nada por ayudarnos a comprender a través de estas reflexiones, a través de estas meditaciones, a través de estos mensajes, poder entender cómo es tu palabra, por qué nos quisiste conversar a través de las parábolas y principalmente mirar y reflexionar acerca de ellas, lo importante que son. En este caso vamos a hablar sobre una de las parábolas tuyas, Señor, sobre la oveja perdida. Acompáñanos, Señor, a poder entender tu mensaje a través de esta reflexión, mirar un poco el contexto, qué es lo que nos quisiste decir y que este versículo clave, que este versículo base pueda guiar también el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Acompáñanos con tu Espíritu Santo para que también Él pueda trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos entenderlo, para que podamos ser adoradores tuyos en espíritu y en verdad. Todo lo pedimos solamente en los medios de tu Hijo. Amén y amén. Claro, este este versículo que acabamos de leer se encuentra en un contexto. Eh, ya hemos visto acerca de algunas situaciones de lo que tiene que ver con cuántas veces el ser humano puede ser perdonado. Y nosotros ya hablamos acerca de ello también en otras meditaciones, en otras reflexiones anteriores. Eh, Esta parábola de la oveja perdida, donde se ve este versículo, primeramente comienza con el capítulo 18 diciendo que en ese tiempo, en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y a través de este capítulo el Señor empieza a hablar de una serie temática muy interesante. Y llamó Jesús en esa oportunidad a un niño. Llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Tengo la oportunidad de trabajar con niños pequeños a través de mi trabajo, de mis acciones laborales, desde la psicología y desde la educación. Y el comprender y el entender cómo son los niños me ha ayudado también a entender un poco más allá lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Y esto no es netamente porque los niños no tengan claridad, no tengan claros los mensajes. Principalmente el Señor lo que nos quiere decir a través de su palabra es que los niños necesitan ser guiados y nosotros como cristianos necesitamos ser guiados por Cristo, necesitamos ser dependientes y confiar plenamente en lo que nos están entregando. Los niños también se equivocan, los niños también tienen
errores como nosotros, los niños también están insertos en un mundo de pecado, también muchas veces las personas piensan que porque los niños no son mentirosos y tenemos muchas fábulas relacionadas con eso y algunas ideas que la cultura popular, el folclore popular de cada lugar, de cada país dice. No sé, por ejemplo, los niños y los borrachos jamás mienten. No, 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 no es así. Principalmente cuando el Señor quiere mostrar esto es porque los niños son guiados, se permiten guiar y también los niños confían y los niños son dependientes de un maestro, de alguien que los quiera educar. Entonces, en ese contexto viene una situación en la cual nos habla sobre el perdón y nos habla el Señor a través de esta oveja perdida. Lo estamos enfocando en este capítulo de Mateo 18. Entonces, quiero hacer algunos temas introductorios. Primero, vamos a mirar, vamos a mirar lo que nos dice un poco en este sentido la escritura. Y dice, ¿quién, por ejemplo, si nosotros miramos, cuál es el valor del ser humano? ¿Cuál es el valor del ser humano? ¿Cuál es el valor que tiene? ¿Cuáles son los criterios que nosotros utilizamos para poder medir o validar a una persona? En mi trabajo, en el área de la psicología, muchas veces tengo que ejercer la psicometría, el psicodiagnóstico. A mí me gusta el concepto psicodiagnóstico, ya que el poder medir es algo que a veces me trae perturbación. No me gusta esto que se encasilla a las personas. Pero en este caso, ¿acaso se valora por una clase social, por una etnia, por la belleza? ¿Qué principios básicos usamos para poder hacer una mirada referencial para indicar lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién es merecedor y quién no lo es de nuestra compasión, por ejemplo? Si miramos a nuestro alrededor con un corazón lleno de compasión o de misericordia, ¿cómo lo hacemos en este caso? Veremos que cuando los seres humanos que estamos perdidos en el mundo, ya sea porque no tienen un amor al prójimo, no tienen un amor propio o están hundidos en ciertas situaciones, en ciertos vicios, en ciertas voluntades, en sus placeres, en la idolatría, en fin, en todo lo que nos separa de una relación de amor con nuestro Padre, esta parábola nos lleva y nos pone en un contexto de salvación. Nos pone en un contexto y nos habla de una elección divina de amor sobre lo que se había perdido. El concepto aquí es lo que se perdió, es lo que se había perdido. Eso es el concepto. El pecador sin llegar a clasificarlo como tal, como en el caso del Señor que ocupa a través de un mensaje y utiliza a un animal confundido como esta oveja, el Señor no lo pone en el caso de como si fuese un hombre. Y este es el Evangelio. Así es Jesús con nosotros. Así es Dios que nos comenta. En este caso, sin llegar a clasificar al ser humano como vive dentro de la sociedad, sino que solo en un sentido de querer amarlo como es la voluntad de nuestro Dios. Hay un comentario que hace un evangelista que me gusta en algunas oportunidades y en otras situaciones no me gusta mucho. Él es John MacArthur. Eh, en uno de sus libros, El Evangelio según Jesús, comenta lo siguiente, y dice acá, la salvación de un alma no es una transacción que generalmente pensamos que es. La redención no es una cuestión de contabilidad divina, donde Dios anota en sus libros quién está dentro, quién está fuera. Dios llora por los perdidos y se regocija cuando alguna persona es salva. Su profundo dolor es debido a la condición de perdición de la humanidad y su alegría se vuelve completa cuando un pecador se arrepiente. Eh, es muy interesante esto que dice John MacArthur, aunque no lo comparto plenamente porque ya hemos estudiado y hemos revisado a través de la palabra que el Señor nos dio la salvación antes de la fundación del mundo. El proyecto de salvación
el plan de salvación estaba antes de que incluso existiera el primer hombre, y incluso Él nos regala la salvación cuando se origina el primer pecado humano, sin que el ser humano se arrepintiera, sin que Adán y Eva se hubiesen arrepentido. El Señor ya tenía un proyecto y un mensaje y los cubrió con vestiduras nuevas para que pudieran ser redimidos. Mira qué interesante. La salvación está íntimamente ligado con este amor de Dios que antes Él ya tenía un plan divino, y si bien es cierto, lo regala y nos regala la salvación antes de que nosotros nos arrepintamos, pero nosotros a través del arrepentimiento aceptamos este regalo, que es eso, un regalo. Vamos a mirar un contexto también sobre la parábola en Mateo 18. Aquí hay dos vertientes que es necesario tener en consideración para un análisis. Lo que habíamos dicho un poco. Más allá de que en Mateo 18 y en Lucas 15 se, se repite esta idea, pero se remite a desarrollar la misma idea, que es el rescate de lo que se había perdido. Jesús se pone en rescate de lo que se había perdido, e incluso de aquellos que no quieren ser salvados, e incluso de aquellos que jamás pidieron la salvación. Si nos fijamos en el contexto dado en Mateo, no nos podemos dar cuenta que Jesús estaba dando una respuesta a sus discípulos respecto a quién sería el mayor en el reino de los cielos, como leímos, ¿cierto? Entonces el maestro compara la pureza de los niños con la pureza de los niños, con esa honestidad, con esa dependencia, es que Él quiere que nosotros podamos. Los niños, si bien es cierto, nosotros hablamos de pureza, de honestidad y todo esto, también ellos nacen en un mundo de pecado y se van contaminando con el tiempo porque tenemos un mundo complejo y difícil. Y ellos también van utilizando recursos que van aprendiendo, por ejemplo, la manipulación, o recursos que no corresponden. Quieren engañar a sus padres desde chiquitito, se manejan con algunas situaciones para sacar provecho. Los seres humanos desde nuestra niñez somos egoístas. Principalmente el contexto aquí que nos quiere decir es que en nuestra niñez aprendemos a depender de otros, así como nosotros deberíamos depender de nuestro Padre Celestial. Dice en el versículo 4 de este capítulo de Mateo, dice en este, responde a las dudas de los discípulos y le advierte que si no somos como niños, eh, en ese caso, cualquiera que reciba mi nombre, a mí me recibe. ¿Cierto? Ahora, en el contexto de esta misma parábola, en Lucas 15 es un poco distinto, ya que en el contexto de Lucas 15 el público objetivo para las que se narra la misma parábola eran otras personas. Acá Jesús le está hablando a sus discípulos. Cuando vuelve a relatar esta parábola de la oveja perdida en Lucas 15, le está hablando a otro público, le está hablando a un público donde habían publicanos, recaudadores de impuestos, habían pecadores, habían fariseos y habían escribas. Al oír esta murmuración de estos últimos, Jesucristo en ese instante también cuestiona a aquellos que hacían una acepción de personas. Hacia eso apuntaba esa parábola de Jesús en ese contexto sobre la oveja perdida, era aquellos que estaban haciendo acepción de personas. Y Lucas 15 es maravilloso porque el Señor también utiliza otras dos parábolas para explicar el tema. En Jesús le gusta ilustrar su misión. En el capítulo 1 de la carta de Efesios vemos una predisposición del Señor, de nuestro Señor Jesús, contada por Pablo, en adoptar como hijos a aquellos que se disponen a aceptar el sacrificio vicario de su Hijo unigénito. Y eso fue determinado antes de la fundación del mundo, como habíamos dicho.
Luego, todo lo que sucedió y lo que sucede hasta hoy está dentro de los planes divinos. El Señor Jesús, en su estadía en la tierra, afirmaba y confirmaba todo el propósito de nuestro Padre Celestial y dice en Mateo 15:24: yo no fui enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, este contexto de las ovejas perdidas no era solamente una parábola para los hijos de Israel. Mateo 15:24. Mateo 15:24, como acabamos de leer, nos dice eso. Yo no solamente he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, primero les aclara y les dice que ellos, a pesar de hacer todas las actividades que hacen, a pesar de todos los rituales que tienen, a pesar de todas las circunstancias, ellos también están perdidos. Son el pueblo de Dios, pero también están perdidos. Muchas veces nosotros creemos que porque estamos en la iglesia, porque eh, nuestra iglesia, nuestra denominación, consideramos que predica una doctrina correcta, una sana doctrina, una doctrina muy bíblica, muy apegado a la palabra del Señor, creemos que por eso no estamos perdidos. Pero muchas veces estamos perdidos como ovejas dentro del mismo rebaño, dentro del mismo pueblo. Mira qué interesante, porque Jesús también eh, 3 capítulos anteriores, en Mateo 15, le está también respondiendo a las personas que se consideran dentro del pueblo de Dios. Juan 3:17 dice: porque Dios envió a su Hijo al mundo para que no condenase al mundo, sino que para que éste fuera salvo por él. Por lo general, nosotros siempre citamos Juan 3:16, pero nos quedamos ahí y no miramos un poquito más allá. Dice, porque Dios envió a su Hijo al mundo no para que condenase al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y muchas veces con Juan 3:16, si bien es cierto, es el versículo más citado por el mundo cristiano, también es un versículo en el cual nosotros intentamos manipular a las personas, intentamos manipular a los seres humanos e intentamos también a través de el mensaje de Juan 3:16. Mira qué interesante, porque a veces es un mensaje tan lleno de misericordia y de amor, lo podemos mal utilizar. Porque en Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Cierto? Pero nos quedamos en eso para que, sino que todo el que crea en Él no se pierda. Pero nadie dice ni cita: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino que a salvarlo por intermedio de Él. Entonces, ¿a qué vino el Señor? Al mundo, a salvarnos a nosotros, la oveja perdida. Por eso es fundamental que, teniendo estos contextos muy entendidos, muy claves, podemos hacer esta lectura. Quiero invitarte que puedas mirar en el libro también de Ezequiel, en el capítulo 34, de los versos 12 al 16, cómo se reconoce a su rebaño, al pastor, al día en que estaba en medio de las ovejas esparcidas. Yo quiero que tú lo puedas leer. Y dice, para citar un poco, dice: yo buscaré la oveja perdida y tomaré la amontada y ligaré a la perniquebrada, a la que tiene la pierna quebrada, y corroboraré la enferma. Yo la apacentaré en el juicio. Quiero invitarte que tú puedas leer esto, sobre todo en el versículo 16. Lee el versículo 16. Jehová dice al Señor: yo buscaré la perdida y la haré volver al redil a aquella que está descarriada, lo que acabamos de mirar. Y continúa la palabra del Señor confirmándose en este mismo propósito. Lee Timoteo. En Timoteo 1, versículo 15 dice:
Es una palabra fiel y digna de toda aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el principal. Eso Pablo le está diciendo también en la carta que le envió a Timoteo. Es una palabra fiel que dice, es, esta es una palabra fiel y digna de toda la aceptación que Cristo Jesús vino a salvar al mundo. Nosotros hemos visto y somos testigos que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Siempre se está confirmando lo siguiente. Y aquí ahora vamos a mirar un poco las aplicaciones actuales de esta parábola. Una de las preocupaciones iniciales que Jesús, al reunir a los 12 discípulos para darles instrucciones en relación al ministerio que tendrían que desarrollar, les dice en este sermón del monte, que se encuentra en Mateo 5, específicamente vamos a mirar el versículo 3. Jesús les dice que sería feliz aquel que fuera humilde de espíritu. Y de ahí el Señor va guiando también a aquellas personas, va explicándole lo que Él quiere decirles. Y en este sentido, el Señor, como un Dios de amor, nos quiere mostrar. En las dos parábolas de la oveja perdida y la parábola de la dracma perdida, como ya hemos mencionado, tienen una verdad evangélica definida. La iglesia, conocida como el cuerpo de Cristo, es llamada para esparcir amor e interés hacia los hombres, las mujeres y los niños que están espiritualmente perdidos, que necesitan tener un mensaje de salvación, que no se pierdan dentro de este mundo. A pesar de que el Señor nos regaló la salvación, el Señor nos llama a este mundo a que nosotros podamos sacar a las personas de los problemas que tienen, de las dificultades que tienen, de aquellos errores que a veces estando en la salvación se encuentran perdidos. El fervor que Jesucristo demostró juntándose con los llamados pecadores en sus días debe arder en cada uno de los miembros de una iglesia, irradiando el fuego del celo evangelístico y alegrándose junto con los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Quiero que leamos un poco la parábola en el contexto de Mateo. Dice lo siguiente. Y vamos a empezar con el primer versículo que nos habla de ella, que es el versículo 10. Mirad que no os menosprecies, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cuando vemos en el contexto de Mateo 18, también nos está hablando de cuántas veces eh, el Señor también nos está rescatando y en cómo el Señor nos quiere perdonar. Primero nos compara y nos dice quién es el mayor en el reino de Dios y dice que los niños. Después dice cualquiera que haga tropezar a alguno de estos mis pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo más profundo del mar. Hay del mundo con los tropiezos, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y echa de ti mejor, y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida en el reino de Dios, cojo o manco, que teniendo dos manos y dos pies siendo arrojado al fuego eterno. Qué importante es el cuidado que tenemos que tener con los niños y lo importante que son para el reino de Dios. Por eso él dice, cuando empieza la parábola de la oveja perdida, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos mis pequeños, porque os digo que sus ángeles de los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y ahí comienza el versículo que ya habíamos citado como un versículo que nos puede conducir, que dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado?
Y continúa hasta el versículo 14. Mientras hay vida, hay esperanza. Esto es una frase efectista que ha sido declarado por muchos optimistas, pero nosotros que somos cristianos debemos entenderla no solamente como una frase efectista, sino que una realidad del presente y además urgente. Dios, nuestro creador, planeó un rescate de la humanidad, que antes de que se fundara este mundo ya tenía este plan de redención para nosotros. Jesucristo encarnó ese mensaje, lo hizo propio, apoderó de él y lo hizo efectivo. Jesucristo aplicó el proyecto del Padre y se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y él ayudó a que esta obra y este ministerio se pudiera desarrollar. Y la misión principal del cuerpo de Cristo, que somos nosotros en la iglesia, es poder ir al encuentro de aquellos que se encuentran en la oscuridad, que no saben que están salvos, que necesitan ser rescatados, rescatados de sí mismos. El Señor nos regaló la salvación, el Señor nos regaló su amor, nos regaló lo que Él es, nos regaló la posibilidad de ser, eh, de poder ser enfrentados contra el enemigo, contra el acusador, poniéndose Él por nosotros en nuestras vidas. Él es nuestro vicario. Pero hay personas que hoy día eso no lo saben y es importante que tú le puedas compartir la buena noticia que es que Él está a salvo en Cristo. Todo aquel que debe vivir y que debe estar en la salvación es estar en Cristo. Porque la salvación es un proyecto puesto en una sola persona que es Jesucristo. La salvación es una persona. La gracia, el regalo de la salvación es una persona que es Jesucristo mismo. Por eso es importante que tú y yo podamos compartir este mensaje, porque hay personas en el mundo que creen que están perdidas y están en un rebaño y en un rebaño en el cual Dios es el dueño de él y que necesitan darse cuenta que están rescatadas por él, rescatadas de los vicios, rescatadas de algunas situaciones complejas, rescatadas de la oscuridad que puede estar y la ignorancia, e incluso estar al borde del abismo sin saber que hay alguien que pagó el precio por su rescate. Y ese fue Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente y que nos permita comprender esta parábola. Vuelve a leerla. Léela en Mateo 18 y vuelve a leerla en Lucas 15. Haz el paralelismo y entiende que Jesucristo murió por nosotros, que ya nos rescató, que Él vino a salvar el mundo y que pagó el precio por ti, por mí e incluso para aquellos que aún no lo conocen. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.